un espacio para detenernos, ver con perspectiva, hacernos nuevas preguntas y compartir aprendizajes sobre el apasionante mundo del liderazgo. Este no es el podcast de las respuestas, es el podcast de la curiosidad. Bienvenidos desde el balcón. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Desde el Balcón. Hoy quiero compartir con ustedes reflexiones y aprendizajes sobre uno de los temas que han estado en el eje de la apuesta de origen durante estos 15 años, y es la diversidad. Cuando empezamos en el 2008 este camino, había como dos preguntas que guiaron, nuestra exploración y nuestra apuesta. La primera era cómo podíamos potenciar la capacidad de las personas de movilizar grandes procesos de cambio. Y la segunda era cómo podíamos de alguna manera retar y desafiar que si somos distintos nos tenemos que seguir matando y dividiendo, como ha sido la historia de nuestro país y lo que vemos no solamente en Colombia sino en varios países del mundo. Y había como un supuesto y una creencia, y era que la diversidad podía ser uno de los grandes activos de nuestra sociedad, de las organizaciones, de las comunidades, y que si lográbamos realmente construir confianza en la diversidad y gestionar la diversidad, podía ser uno de los grandes motores para la innovación y el desarrollo. Entonces, como con estas grandes preguntas y un poco pensando cómo estructurar esta conversación, creo que la mejor manera de hacerlo era como dar unos pasos atrás en nuestra historia y pensar, bueno, ¿qué es lo que yo he aprendido en este camino? Porque también creo que en estos 15 años yo siento que no soy experta en diversidad. Soy experta en hacerme preguntas alrededor de la diversidad. Creo que entre más la recorremos, más soy consciente de los desafíos, pero también de las oportunidades. Y ante todo, creo que mi mayor conclusión es que estos 15 años no ha sido un proceso de adquirir conocimiento, sino de conocerme mejor a mí misma y entender realmente cuáles son mis propios filtros, mis propias creencias alrededor de este mundo de la diversidad. Entonces, si pudiera como empezar en alguno de los principales aprendizajes, yo diría que el primer punto es cómo intencionamos la diversidad. En origen nos hemos puesto este reto que se ha vuelto como una obsesión y una pasión, y es hacernos la pregunta, ¿cómo podemos unir? ¿Cuáles son las voces más diferentes, disímiles, diversas que hay en una comunidad, una organización, un equipo? ¿Cómo podemos unir a personas que normalmente no están juntas? ¿Cómo podemos traer las voces de personas, minorías, visiones del mundo que normalmente están subrepresentadas? Y creo que esta experiencia nos ha permitido armar grupos profundamente diversos. Entonces, creo que ahí hay uno de los primeros aprendizajes, y es que la diversidad como una cuota desde nuestra mirada no tiene sentido, pero sí es un primer punto de partida. Si nosotros no nos lo hubiéramos propuesto y no estuviéramos pensando permanentemente, ¿cómo podemos unir estos mundos? Seguro mucho de lo que hemos vivido no hubiera sido posible. Pero en este camino de armar estos grupos tan apasionantes, rápidamente tuvimos otro de los grandes como reflexiones y hallazgos, era que si armamos un grupo que, por ejemplo, hay 10 personas, de las cuales 9 son hombres y una es mujer, o 9 son personas jóvenes y hay solamente un adulto mayor, o al revés, es muy difícil que esa persona que está sola ponga su voz, sea escuchada, siente que pertenece y que es valorada en ese espacio, que es lo que nosotros llamamos como el fenómeno del único. Entonces yo creo que hay también un aprendizaje que además es de alguna manera fácilmente accionable en nuestro rol de liderazgo, y es ¿cómo logro, intenciono armar grupos lo más diversos posibles? Pero por el otro lado, ¿cómo también soy cuidadoso, o cuidadosa de tratar de que no haya personas que se queden solas en su visión del mundo o en la minoría que pueden representar? Y 2, a veces eso no es posible. A veces hay un grupo que efectivamente hay una persona que está un poquito solita en su voz. Y ahí voy a traer un ejemplo que sucede muy comúnmente en los equipos, y es que estamos en una reunión de trabajo, hemos trabajado y ya se está acabando el tiempo de la reunión, y el líder del equipo dice, bueno, oiga, ¿estamos todos de acuerdo? Y todo el mundo dice sí, y hay una pequeña persona que levanta la mano tímidamente y dice, yo no estoy de acuerdo.
y todo el mundo mira el reloj, empiezan a voltear los ojos y, ok, ¿qué quieres? Y le da uno la palabra. Siguiente reunión, vuelve y pasa lo mismo. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Esa misma persona levanta la mano. Ya de una manera más evidente, el resto del equipo sigue volteando los ojos. Después de la tercera a la cuarta reunión, esa persona ya aprendió que mejor se queda callada. Que lo mejor en ese equipo es decir, sí, yo también estoy de acuerdo y sigamos adelante. Y con un costo inmenso en lo que esa voz distinta hubiera podido aportar a enriquecer la mirada y digamos, el trabajo colectivo de ese equipo. Entonces, cuando estamos en nuestro rol de liderazgo, pues tenemos una responsabilidad en ser conscientes, vuelve y juega, en entender, hoy aquí esta persona le puede costar más trabajo poner su voz y necesito de manera intencionada ayudar a que su voz aparezca. Y conectado con esto, yo creo que hay uno de los fenómenos importantes cuando hablamos de diversidad que tiene que ver con la necesidad de encajar. Es como si yo estuviera tratando de ver como una ficha en un rompecabezas a ver si quepo, porque muchos de los costos de ambientes que no son inclusivos es que las personas que hacen parte del equipo sienten de alguna manera que para poder encajar y ser parte de ese equipo, de esa organización, tienen que actuar de cierta manera, hablar de cierta manera, vestirse de cierta manera, que las opiniones tienen que ser hacia un lado o hacia el otro. Y el gran costo tiene que ver con la autenticidad. Yo un poco me lo imagino como si yo tuviera 10 personas en mi equipo y tengo 7 que están aportando su 100%, y tengo 2 o 3 que es como si las tuviera en su 30 o su 40%, como si se hubieran puesto un saco chiquito tratando de encajar. Y al final, pues nuevamente nos perdemos la posibilidad de que esas voces, que aunque a veces son incómodas, que a veces son difíciles de gestionar, pero que son las que terminan de alguna manera, yo digo, como sacudiendo la conversación y enriqueciendo la conversación, la perdemos en el proceso. Entonces, si pudiera como resumir hasta acá 3 aprendizajes importantes. 1, intencionar la diversidad. 2, ser conscientes de esas voces únicas. Y 3, cómo ayudo a generar culturas y equipos en donde las personas sientan que pertenecen, son valoradas y pueden aportar. Y para continuar, estaba yo, digamos, reflexionando y como decía al inicio, qué es lo que he aprendido en este camino y nuevamente resaltando que ha sido un proceso de autoconocimiento. Y yo creo que ahí aparece otro de los elementos centrales cuando hablamos de diversidad, que tiene que ver con las etiquetas. Los seres humanos, así no lo queramos, cuando nos encontramos y nos relacionamos con otras personas, lo primero que hacemos es como si le estuviéramos poniendo post-its o etiquetas que de alguna manera me permite clasificar a esta persona, qué tan cercana a mí es, qué tanto tenemos en común o no. Y dado esas etiquetas, le asocio una cantidad de creencias. Entonces, por ejemplo, las creencias que yo puedo tener con respecto a las personas mayores, con respecto a los hombres, con las personas de otras nacionalidades, con quienes son costeños, con quienes son cachacos, con toda la diversidad que podemos tener. Y esas creencias y como esos juicios que le añadimos a cada etiqueta, pues vienen mucho desde cómo crecimos, de la cultura en la que estuvimos, de las historias que oímos y escuchamos durante nuestra historia, y la mayoría de estas creencias y etiquetas no somos ni conscientes de ellas. Para mí ha sido todo un proceso aceptarlas, reconocerlas, y no solamente en nosotros, sino en mí. Y ahí he tenido anécdotas que han sido así como importantes en este camino. Me acuerdo John, un líder comunitario de Cazucá, que desde que me conoció dijo Rosita Gomela. Y por más de que yo hiciera lo que hiciera, y tratara de ser la más querida, la más cercana, para él, antes que Rosita, antes que mujer, antes que otras muchas cosas que también siento que soy yo, era Gomela. Y claramente el ser Gomela no venía con una cantidad de atributos y juicios positivos. Jonathan, otro líder maravilloso con los cuales somos hoy en día muy amigos, pasó por el programa hace bastante tiempo, yo era su coach. Y en las conversaciones él aparecía en una conversación muy fuerte sobre los pequeños burgueses.
Y un día le digo, bueno, ¿y yo qué vendría haciendo? Claramente yo también era una pequeña burguesa y tampoco con una cantidad de juicios positivos acerca de lo que significaba ser pequeño burgués. Entonces, el poder entender que quiéralo o no lo quiera en mi interacción con los otros, al verme a mí, ven primero mis etiquetas y yo al ver al otro veo también sus etiquetas y veo sus juicios. Me invita a gestionarlo, me invita de alguna manera a entender que eso que yo veo seguramente no es todo lo que hay, eso que ellos ven no es todo lo que hay. Y para lograrlo, ahí está yo creo que uno de los ejes centrales de la apuesta de origen, porque en esa pasión por armar grupos diversos, en los que ellos siento que al principio, como decimos los colombianos, eso parece un salpicón, que es una ensalada de muchas frutas, en la que todo el mundo se siente al principio como en el lugar equivocado. Lo que, digamos, intencionamos en el proceso de origen es como esas personas totalmente distintas que al principio sienten que no tienen nada en común, generamos y facilitamos espacios para conocerse personalmente, para poder entender. Y por ejemplo, en mi caso con John, cuando John escucha mi historia y se da cuenta que yo también soy mamá, que también soy colombiana, que también he tenido momentos difíciles, que también tengo sueños, ahí empieza John a darse cuenta que sí, soy gomela, pero soy más que gomela. Soy mamá, soy colombiana y tengo una cantidad, digamos, como de etiquetas adicionales que nos permite encontrar puntos de encuentro. Entonces, pensando en esto, cómo lo aplicamos a nuestros equipos reales, muchas veces sentimos que no hay espacio ni tiempo para hablar de temas personales. En algunas culturas poco se cree que eso no me corresponde, o sea, que yo no me debería meter en esos temas personales, pero la verdad es que yo no confío en el que no conozco. Y si no damos espacio para saber esa persona que está a mi lado, quién es, qué le importa, cuál ha sido un poco su historia, es muy difícil que logremos encontrar qué es eso que nos une, sobre lo cual podemos construir. Y en este camino, como de cómo podemos construir confianza y encontrar qué es lo que nos une, me acordaba de otra de las experiencias así como que han marcado la historia de origen, y es en el estallido social del 2021. Nosotros tenemos esta comunidad tan diversa que nos rodea y oíamos a grupos de líderes empresariales genuinamente haciéndose la pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aportar? Pero yo me atrevería a decir que era desde una conversación un poco miope, bien intencionada, pero con unas creencias sobre todos los que están marchando, quieren que les regalen las cosas, o todos los jóvenes son de tal manera. Y desde esa mirada un poco reducida y hablando los mismos con los mismos, seguramente las estrategias que aparecían podían ser no efectivas y no abordar las problemáticas reales. Pero por el otro lado, escuchando a los líderes comunitarios, escuchando a los líderes jóvenes que hacen parte de nuestra comunidad en ese momento, pues oía lo mismo, pero al revés, una conversación con buena intención, pero hablando es que todos los empresarios son de tal manera, todos los políticos son de tal manera. Y de ahí nace uno de los modelos que hoy en Origen utilizamos y hemos utilizado en diferentes contextos, que se llama Préstame las gafas y yo te presto las mías, que es una oportunidad para que con genuina curiosidad, con humildad, que nos permita reconocer que de pronto lo que yo creo y lo que yo veo no es todo lo que existe, pueda acercarme al otro para tratar de ampliar mi mirada y, como dice, que me preste sus gafas. No tenemos que estar de acuerdo, no tenemos que concluir, no me tienes que convencer ni yo convencerte, simplemente quiero escuchar y ser escuchada. En una de las, digamos, momentos así como que me llegan a la memoria más importantes en ese estallido social, teníamos a unos líderes empresariales, 20 líderes empresariales con 20 líderes jóvenes muy activos en las marchas. Y una de esas líderes era Erika, una persona que también había hecho parte de los programas de origen, con un rol muy, digamos, activo en temas de cultura en Soacha. Y Erika le toca con un líder del sector financiero. Y después de salir de la conversación en la plenaria, Erika dice: yo me doy cuenta en esta conversación en la que construimos confianza, hablamos de nuestra mirada, lo que estaba pasando en el país, etcétera,
que yo siempre había hablado de los empresarios con una cantidad de creencias y la verdad es que yo no conocía a ninguno. Que yo creía que todas las empresarios y las personas que trabajan en las empresas lo único que les importaba es la plata y me doy cuenta que también les importa la vida y que al final nos importa lo mismo. Y así como el caso de Erika, hemos encontrado conclusiones muy similares y declaraciones muy similares en diferentes contextos cuando hemos trabajado con sindicatos, con comunidades, con las empresas, cuando unimos sector público, sector privado y sociedad civil. En uno de los programas abiertos en este semestre, por ejemplo, facilitamos una conversación alrededor de uno de los temas que hoy se ha vuelto como tabú y es la situación política del país. Normalmente o nos agarramos hablando de política o en la mayoría de los casos hemos decidido que de política no hablamos y facilitamos un espacio de conversación entre personas que tenían miradas distintas, orientaciones políticas diferentes para poder hablar sobre, desde nuestra mirada, cómo estaba el país y qué estaba pasando. Y volvemos a darnos cuenta que si facilitamos espacios en los que podamos, con una base de confianza, escucharnos con curiosidad y con apertura, podemos encontrar puntos de encuentro y nos damos cuenta que sí tenemos diferencias, porque es que no se trata de minimizar las diferencias. Claramente que somos distintos y ser diferentes puede ser un activo, pero también tenemos cosas que nos unen, que nos permiten construir. Y ya un poco empezando a cerrar esta conversación, quiero traer una historia que para mí ha sido como de las más conmovedoras. Hace yo creo que unos 6, 7 años, en uno de los programas teníamos desmovilizados de las FARC, desmovilizados de las autodefensas, militares, teníamos policías invidentes, víctimas del conflicto, personas del sector privado, personas del sector público. Y en uno de los equipos pequeños, que además yo estaba acompañando en ese momento, estaba Juan Pablo, un desmovilizado de las FARC, que había trabajado en explosivos. Y también estaba Edgar, un hombre maravilloso, policía invidente por bomba, cantautor vallenato. Y los dos habían hecho una relación muy cercana durante el proceso y se han vuelto muy amigos. Y en una reflexión, Edgar dice: Juanpa, es que usted y yo somos como hermanos. Obviamente todos nos quedamos callados y decíamos, ¿cómo así que como hermanos? Si son absolutamente los dos bandos contrarios de un conflicto que tanta sangre ha generado en este país. Y en ese silencio que siguió, Juan Pablo también como con los ojos vidriosos y Edgar se queda pensando y al final dice: es que al final solamente usted y yo sabemos lo que vivimos. Y esa declaración de Edgar a mí me ayudó a entender por qué algo que venía pasando durante varias promociones y en varios programas de origen, que era que personas muy distintas al final lograban encontrar a que a pesar de lo que superficialmente pareciera que son diferencias irreconciliables, había mucho más que los unía que lo que los separaba. Y para terminar, yo creo que para mí uno de los grandes aprendizajes de origen en este camino tiene que ver con, digamos, como parte de nuestra metodología. En los programas invitamos a las personas a unirse alrededor de desafíos colectivos de liderazgo. Los invitamos a trabajar al servicio de un reto en la comunidad, de un reto en su organización, de sus familias, de arreglar una escuela. No importa cuál sea la disculpa, al final, cuando logramos que personas muy distintas dejen esa conversación de tú y yo somos distintos y por qué somos diferentes y hablar y profundizar en las diferencias, construimos confianza como tema fundamental, pero nos unimos alrededor de sueños colectivos. Para mí es cuando la magia sucede. Literalmente nosotros vemos todos los semestres como personas y equipos totalmente diferentes, con miradas opuestas, logran lo que pareciera mágico y ellos mismos dicen: oiga, increíble que hayamos logrado esto en tan poco tiempo. Y yo creo que ese es el poder de unirnos alrededor de propósitos compartidos. Creo que si traemos toda esta reflexión a lo que está pasando en Colombia, pero yo siento que no solamente en Colombia, sino en varios países de América Latina y el mundo, es que estamos enfrascados en solamente hablar de lo que nos divide. Tenemos líderes que lo único que hacen es
estar todo el tiempo activando los odios, los resentimientos, las creencias que nos impide vernos unos a los otros más allá del grupo al que representamos. Que terminamos relacionándonos de si tú eres de ese grupo, estás conmigo o contra mí. En vez de promover espacios para conocernos, para construir confianza, pero sobre todo invitarnos a unirnos alrededor de una visión de futuro, de un sueño de Colombia que todos soñamos, que todos queremos, porque al final seguramente es mucho más lo que nos une. Y yo creo que aquí hay una invitación para todos quienes ejercemos un rol de liderazgo y para todos los que nos estamos haciendo la pregunta de qué más podemos hacer en vez de estar en esta un poco impotencia, polarización y conversaciones que tanto nos desgastan. Y yo creo que es invitarnos colectivamente a soñar por el país que queremos, recordarnos que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, y alrededor de esos sueños compartidos, como inspirarnos colectivamente a sacar lo mejor de cada uno para aportar nuestras diferencias, eso que nos hace únicos y diferentes, para como una caja de colores que tiene 60 colores distintos y que gracias a esos colores podemos construir y pintar un cuadro mucho más precioso que si lo hiciéramos monocromático en blanco y negro. Y para mí esa es la invitación de la causa de origen, y bueno, ojalá que podamos unirnos todos los que nos están escuchando en este propósito de activar el liderazgo colectivo que sea capaz de generar valor en las diferencias, para construir una historia distinta de Colombia y de los países de quienes nos escuchan. Muchas gracias. Y una última recomendación. Los invitamos a que no se pierdan los próximos episodios. Recuerden que estamos en YouTube y en Spotify en este podcast Desde el Balcón.